organizador la invitación y les agradezco a ustedes la asistencia. Vamos entonces a charlar un poco acerca del trauma en la paciente embarazada, básicamente con el objetivo de plantear algunos aspectos puntuales que generan diferencia en el proceso de atención inicial y reanimación de la paciente embarazada que sufre trauma. Inicialmente, algunos aspectos epidemiológicos. Recordemos que aproximadamente el 6 al 7% de los embarazos se complican con trauma. Estadísticamente, 1 de cada 2 embarazos en Estados Unidos, 1 de cada 8 embarazos en Colombia y específicamente en Santander, 1 de cada 10 embarazos se complica con algún tipo de trauma durante la gestación. Y la importancia de hacer una evaluación y un estudio de este tema es que el trauma definitivamente sigue siendo la principal causa de muerte materna de origen no obstétrico y establece una tasa de muerte fetal de 2.3 casos por cada 100.000 nacidos vivos. El principal mecanismo de trauma en el embarazo son los traumas no intencionales y dentro de este grupo los accidentes de tránsito representan el mayor porcentaje. Los estudios han reportado una tasa de muerte materna de 1.4 casos por cada 100.000 embarazos relacionado con accidentes de tránsito y una tasa de muerte fetal de 3.7 casos por cada 100.000 embarazos. Después de los accidentes de tránsito, en segundo lugar tenemos las caídas y en tercer lugar tenemos las quemaduras. Y si hablamos de trauma intencional, definitivamente la violencia doméstica juega un papel importante. Fíjense ustedes la incidencia de trauma por violencia doméstica en el embarazo comparado con la incidencia de trauma fuera del embarazo en relación con violencia doméstica, es decir, el embarazo se considera un factor de riesgo para trauma por violencia doméstica. Este es tal vez el estudio más grande de trauma en obstetricia con 102 casos de trauma obstétrico y encontraron unos datos similares. 73% de los casos de trauma estaban asociados con trauma no intencional y de este grupo el 94% de los casos estaba relacionado con accidentes de tránsito. Pero ¿qué datos tenemos en Colombia? En Colombia se plantea que el 54% de los casos de trauma obstétrico están relacionados con accidentes de tránsito y en segundo y tercer lugar, con porcentajes muy similares, las caídas y la violencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el orden de estos mecanismos de trauma puede variar dependiendo de la población que estemos evaluando. Este fue un estudio publicado por Restrepo y colaboradores en Medellín, en el Hospital San Vicente de Paúl, y ellos encontraron que el 61% de sus casos de trauma obstétrico estaban relacionados con violencia. En primer lugar, heridas por arma cortopunzante y en segundo lugar, heridas por arma de fuego. Con un 27% de los casos accidentes de tránsito y en un 4% de los casos violencia doméstica. Entonces, definitivamente los accidentes de tránsito sigue siendo el principal mecanismo de trauma en obstetricia y es importante recordar el adecuado uso del cinturón de seguridad en la paciente embarazada. Existe una administración internacional de seguridad vial que establece que el adecuado uso de cinturón de seguridad en la mujer embarazada es una banda intermamaria que va lateral al cuerpo del útero y una banda pélvica que debe ir lo más bajo posible con el objetivo de disminuir la probabilidad de eyección en caso de que se presente la colisión. Pero existe otra estrategia que son los sistemas airbag. Estos sistemas realmente la misma Administración Internacional ha planteado desde el año 2006 que el embarazo realmente no es una indicación para desactivar el sistema. Sin embargo, desde el año 2012, 2013 y este año se han publicado reportes de casos de abrupcios de placentas y de lesiones fetales cerebrales de tipo hemorragia intraventricular, hemorragia cerebral, hematomas subdurales e incluso hidrocefalias traumáticas en relación con accidentes de tránsito con activación del sistema airbag. Entonces, ¿cuál es la recomendación realmente que se ha planteado? La recomendación es que no se desactive el sistema, simplemente que la paciente debe estar por lo menos a 25 centímetros del centro del sistema que se va a activar. Es decir, que si nosotros vamos a manejar de esta forma, pues lo mejor es no utilizar o no activar el sistema airbag. Pero ¿cómo hacemos el manejo inicial de la paciente embarazada que sufre trauma? Lo primero que debemos tener en cuenta es la premisa que hemos aprendido en el transcurso de este tiempo y en este congreso,
y es que la mejor manera de reanimar al feto es realizar una adecuada reanimación a la madre. Entonces, las dos consideraciones más importantes a tener en cuenta son, primero, que la paciente embarazada con trauma debe ser atendida en un centro que permita la atención de la madre, la atención del recién nacido y, por supuesto, la atención de trauma. Es decir, que si estamos pasando la paciente embarazada, remitiéndola de primer nivel en primer nivel, pues vamos a perder tiempo. Y la segunda consideración es que definitivamente los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo que se pueden enmarcar sobre la base de estos tres conceptos, pues pueden generar cambios en los signos y síntomas del trauma y pueden generar cambios incluso en la severidad del trauma. Entonces, uno de los sistemas que más adaptación tiene en el embarazo, todos sabemos, es el sistema cardiovascular. ¿Y qué cambio se generaría al hacer la evaluación de la hemorragia por trauma o incluso de origen no traumático en la embarazada? Básicamente son dos cambios importantes. El primero, que se van a requerir mayores volúmenes de pérdidas sanguíneas para hacer la clasificación del choque hemorrágico. Y la segunda es que parámetros clínicos como el pulso y la tensión arterial se alteran de forma tardía en el contexto de sangrado, ya sea por trauma o ya sea de origen no traumático. Pero finalmente la idea de clasificar el choque hemorrágico en la paciente embarazada va enfocada dentro del contexto, dentro del concepto de reanimación hemostática a definir la necesidad de terapia transfusional que tenemos con esa paciente, de tal manera que si nosotros tenemos un choque hipovolémico hemorrágico grado 3, definitivamente debemos iniciar terapia transfusional, y si tenemos un choque hipovolémico hemorrágico grado 4, debemos activar el protocolo de transfusión masiva según se establece pues por los diferentes colegios. Digamos que los protocolos de transfusión masiva en obstetricia existen diferentes, y tal vez el más utilizado es el protocolo australiano, que fue planteado desde el año 2009. Este protocolo sigue los lineamientos y las recomendaciones del Damage Control en protocolos de transfusión masiva, que plantea una transfusión en relación 1-1-1, haciendo unos cambios en cuanto al recuento al número de plaquetas o de crioprecipitados que vamos a transfundir por los cambios fisiológicos que todos conocemos del embarazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada vez está teniendo como más fuerza esta relación de transfusión 1-1-1. No estoy diciendo que no están vigentes, es decir, el protocolo de transfusión masiva está vigente, pero estoy diciendo que cada vez están existiendo diferentes estrategias de evaluación del estado de hemostasia a la cabecera del paciente, como son la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional, o también conocido ROTEM. Estas estrategias, ¿qué beneficios plantean? El beneficio que plantean es hacer una evaluación a la cabecera del paciente de un estado de hemostasia real, porque permite tener en 5 o 10 minutos una serie de variables que finalmente nos van a determinar si la paciente necesita transfusión de plasma, transfusión de plaquetas o transfusión o, digamos, reposición de fibrinógeno. Pero ¿qué debemos tener en cuenta con esas estrategias que realmente pues son nuevas y que no en todos los centros las tenemos implementadas? Lo que debemos tener en cuenta es que estas estrategias permiten reflejar el estado procoagulante fisiológico del embarazo. Luego, si nosotros hacemos evaluación de las pruebas, tenemos que tener en cuenta que los valores del embarazo son diferentes a los valores considerados control. Es decir, esta sería una curva de tromboelastografía normal de una paciente embarazada, y esta sería una curva de tromboelastografía normal en una paciente no embarazada. Dicho de otra manera, si yo encuentro esta curva en una paciente embarazada en el contexto de trauma y hemorragia, posiblemente voy a indicar terapia transfusional que en otras condiciones no lo haría. Ahora, cada vez está tomando más fuerza el concepto de hipofibrinogenemia en el contexto de hemorragia por trauma, porque básicamente lo que se plantea en este momento es que la base fisiopatológica del sangrado en trauma, que ya se está extrapolando a sangrado en cirugía cardiovascular e incluso a sangrado en obstetricia, es una condición adquirida, un déficit adquirido de fibrinógeno, más que una mayor producción de trombina como se había planteado hace algunos años. Entonces, estrategias como la tromboelastometría finalmente nos permiten establecer qué probabilidad de hipofibrinogenemia tenemos en esa paciente y qué necesidad de corrección de fibrinógeno tenemos. Básicamente por dos razones. La primera, porque el fibrinógeno representa el mayor peso molecular de todos los factores de coagulación, y la segunda, porque el fibrinógeno es el primer factor que empieza a reducirse cuando estamos en condiciones de hemodilución.
De igual forma, el fibrinógeno es la única o el único variable independiente que predice riesgo de progresión a severidad de la hemorragia. Entonces, por esa razón, basados en estas estrategias, se han estado creando algoritmos de manejo y protocolos de manejo dirigidos a establecer o evaluar la hemostasia real de la paciente y finalmente definir cuándo necesitamos transfundir o reponer fibrinógeno. ¿Qué estrategias tenemos para reponer fibrinógeno? Básicamente 3. Plasma fresco, crioprecipitados y concentrados de fibrinógeno. El plasma nos da un volumen importante con una menor concentración, luego no sería la mejor opción. Los crioprecipitados nos dan menores volúmenes, mayores concentraciones, pero el tema es seguridad. Ya incluso algunos países europeos lo han estado sacando dentro de sus protocolos de reposición de fibrinógeno. Y la tercera opción son los concentrados de fibrinógeno, que serían la mejor opción, porque con un buen perfil de seguridad nos da menos volumen y más concentración. Sin embargo, aún no están disponibles en todos los centros. Luego, nuestra estrategia en este momento para hacer reposición siguen siendo los crioprecipitados. Por otra parte, debemos recordar los factores de los cuales depende el flujo sanguíneo uterino para finalmente establecer que una paciente con trauma que tenga un estado de choque persistente, pues va a tener una disminución del flujo placentario, un estado de hipoperfusión placentaria y finalmente insuficiencia placentaria. Y de igual forma recordar la menor tolerancia que tiene la paciente embarazada a la apnea por todos los cambios fisiológicos que ya conocemos. De esta forma, entonces, ¿cuáles serían las metas de reanimación que debemos lograr en la paciente embarazada que sufre trauma? Debemos mantener tensiones sistólicas por encima de 90 milímetros de mercurio, tensiones medias por encima de 65 milímetros de mercurio. Recordar siempre que la paciente embarazada debe tener saturaciones por encima del 95% y debe tener presiones de oxígeno por encima de 70% con niveles de CO2 normales para el embarazo entre 30 y 32 milímetros de mercurio. ¿Qué implica esto? Que todas las pacientes embarazadas con trauma, independiente del mecanismo, grado, severidad del trauma, deben tener un estudio de gases arteriales al ingreso al servicio de obstetricia o al ingreso al servicio de urgencias. Y si tenemos la condición de sangrado asociado, nuestras metas de reanimación involucran hemoglobina por encima de 8, plaquetas por encima de 75.000, y aquí hay una diferencia con la recomendación actual que plantea punto de corte de 50.000, porque los estudios de tromboelastrografía y tromboelastometría han planteado que se requiere un mayor recuento plaquetario para lograr una mejor firmeza y estabilidad del coágulo. Y metas de fibrinógeno que hasta hace 1 o 2 años se planteaban con punto de corte de 2, en este momento se recomiendan reposición con metas entre 3 y 4 gramos. Y finalmente el lactato sérico, que como marcador de pronóstico, como marcador predictor del proceso o de evaluación del proceso de reanimación que estamos realizando, debemos mantenerlo por debajo de 2. Ahora, ¿cómo hacemos el estudio imagenológico de la paciente embarazada con trauma? Siempre tenemos en mente el riesgo de malformación fetal por exposición a radiación, pero fíjense ustedes que en las guías americanas de tomografía y resonancia en el embarazo seguimos teniendo el mismo punto de corte considerado como riesgo mínimo, con exámenes que generan exposiciones menores de 5 RADS o de 50 miligrays. Pero si nosotros miramos los estudios que usualmente utilizamos para caracterizar la lesión en trauma, que involucran una tomografía de abdomen y pelvis simple y contrastada, un TAC de tórax simple y contrastada, un TAC cerebral o una radiografía de abdomen o pelvis, todas se encuentran por debajo del punto de corte considerado como riesgo mínimo para malformación fetal. Luego, el embarazo realmente no debe retrasar ni debe contraindicar la caracterización del trauma en la paciente embarazada. Ojo con este concepto, después de estabilizar a la madre, es decir, tenemos que lograr primero las metas de reanimación que anteriormente mencionamos, que tenemos 4 a 6 horas para lograrlo, y posteriormente si hacemos el proceso de evaluación y caracterización específico del trauma. La siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo evaluar la severidad del trauma en el embarazo? Realmente en este momento no contamos con una escala o con un score específico en el embarazo que nos permita establecer el desenlace materno y fetal. Seguimos utilizando el score de severidad de la lesión, que es el IS, que lo utilizamos en población general, pero fíjense ustedes que las pacientes clasificadas como traumas leves siguen teniendo un riesgo muy alto de complicación como abruptio de placenta, ruptura uterina, muerte materna y muerte fetal. En este estudio de 78.000 embarazos clasificados como traumas menores, vean ustedes que el riesgo de muerte fetal y el riesgo de parto pretérmino es importante.
Entonces la pregunta es, ¿cuáles variables realmente me predicen o me permiten definir desenlace materno y fetal en el contexto de trauma obstétrico? Básicamente son dos variables. La primera, si el trauma desencadena trabajo de parto y parto, es decir, si la paciente embarazada con trauma tiene el parto en la misma hospitalización del trauma. Y la segunda, el tipo de trauma, específicamente si es trauma de abdomen. Entonces, con la primera variable, en este estudio se hizo una evaluación de los riesgos a los cuales se exponen las pacientes que inician trabajo de parto y que tienen parto en esa misma hospitalización y las pacientes que no tuvieron inicio de actividad uterina, trabajo de parto y parto. Fíjense ustedes que los OR son altísimos en el primer grupo, pero siguen siendo muy importantes en el segundo grupo. Luego de aquí, ¿qué se puede extrapolar? La recomendación en este momento del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y del Colegio Americano de Trauma es que las pacientes embarazadas con trauma que sean clasificadas como traumas leves y que no inicien trabajo de parto deben ser monitorizadas mínimo por 12 a 24 horas en el servicio de obstetricia o en el servicio de urgencias. Y la paciente que no inició trabajo de parto y que no tuvo el parto, es decir, egresó embarazada en el contexto de trauma, debe ser monitorizada cada 15 días por los primeros 2 meses y posteriormente cada mes hasta el momento de la terminación del embarazo. Ahora, la segunda variable que define desenlace materno y fetal es el tipo de trauma y específicamente si el trauma es de abdomen. Este estudio del año 2011 estableció con significancia estadística que existe un mayor riesgo de mortalidad materna y fetal en el trauma penetrante de abdomen. Y en la serie de casos iraní, fíjense ustedes los datos, el mayor porcentaje de abrupcio de placenta y el mayor porcentaje de ruptura de membrana se presentó en trauma cerrado de abdomen, mientras que el mayor porcentaje de muerte fetal estuvo asociado o se presentó en el trauma penetrante de abdomen. Entonces, teniendo en cuenta las recomendaciones del Colegio de Trauma, del Colegio de Cirugía y del Colegio Americano de Ginecología, este sería un algoritmo, un protocolo de manejo que podríamos plantear para la paciente embarazada que tiene trauma de abdomen. Toda paciente embarazada con trauma cerrado de abdomen debe tener un estudio imagenológico que se plantea ecografía en el primer trimestre y TAC de abdomen simple y contrastado en el segundo y en el tercer trimestre. Por favor, no hagamos TAC de abdomen simple solamente, porque eso no nos permite caracterizar muy bien la lesión y estaríamos exponiendo a la paciente a un riesgo innecesario porque no podríamos tomar decisiones. Si la paciente tiene trauma penetrante de abdomen y es una herida por arma de fuego, todas las pacientes deben ir a la parotomía exploratoria. Pero si la paciente tiene trauma penetrante de abdomen y estamos en el contexto de una herida por arma cortopunzante, más que un estudio imagenológico, la recomendación es vigilancia clínica, de tal manera que si la paciente desarrolla abdomen agudo, estado de choque o anemia aguda, la paciente debe ser llevada a intervención o exploración quirúrgica. Pero en este punto hay un aspecto importante para resaltar y desde el punto de vista de obstetricia, es que debemos tener en cuenta que no todas las laparotomías exploratorias en el contexto de trauma de abdomen implican cesárea. Luego la pregunta sería, ¿cuándo debemos terminar el embarazo en el contexto de trauma obstétrico? Y las indicaciones son claras y son las siguientes. Pacientes que no logren recuperarse del estado de choque a pesar de las medidas de reanimación, pacientes que tengan lesiones uterinas que no sean reparables, pacientes que tengan o fetos que tengan estados fetales no satisfactorios y que sean fetos viables. Toda paciente con hemorragia exsanguinante se recomienda terminar el embarazo. Ojo con esto, que puede ser algo controversial, pero teniendo en cuenta todos los riesgos a los que se exponen las pacientes, se considera que los embarazos por encima de 36 semanas en el contexto de trauma deben ser terminados el embarazo. Si definitivamente el útero limita mecánicamente la reparación de lesiones intraabdominales, la recomendación es terminar el embarazo. Y con respecto al tipo de trauma, las únicas dos indicaciones reales para terminar inmediatamente el embarazo son lesiones medulares toracolumbares inestables y quemaduras por encima del 50% de la superficie corporal total, porque el riesgo de muerte fetal en estos dos grupos de pacientes es casi del 80 al 85%.
Ahora, el desenlace materno también podría estar relacionado con el mecanismo de trauma, y en la serie iraní se presentaron los siguientes resultados. Fíjense ustedes, en la mayor tasa de abrupcio de placenta, la mayor tasa de ruptura de membranas y la mayor tasa de abortos estuvo relacionado con accidentes de tránsito. En proporciones similares, el inicio del trabajo de parto y el único caso de ruptura uterina que se presentó en la serie se presentó asociado a caídas. Ahora, teniendo en cuenta que la principal causa de muerte fetal en el contexto de trauma obstétrico sigue siendo el abrupcio de placenta y en segundo lugar choque materno y muerte materna, nos surge una duda, y es que cada vez en los reportes de casos se han presentado tasas muy altas de falsos negativos para abrupcio traumático de placenta con ecografía. Y básicamente la explicación a este concepto es que los eventos de infartos agudos a nivel placentario se pueden ver isogénicos con el estudio ultrasonográfico. Entonces, por esa razón, en el año 2014 se planteó una clasificación tomográfica, realmente es del proceso de perfusión o del estado de perfusión de la placenta, de tal manera que podemos clasificar en 5 grupos las pacientes, de tal forma que si las pacientes tienen una clasificación 2, un TAPS 2 o un TAPS 3, se podría predecir con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 98% la probabilidad de abrupcio traumático de placenta. Ojo con esto, estamos hablando de abrupcio traumático de placenta solamente, no estamos diciendo que la tomografía es la mejor opción en abrupcio no traumático, porque ya sabemos que es la ecografía. Simplemente que debemos tener en cuenta que el radiólogo nos haga una adecuada evaluación de la placenta cuando llevamos estas pacientes a tomografía, porque podemos predecir la probabilidad de abrupcio traumático de placenta y con esto disminuir obviamente los riesgos de muerte fetal. Y por último, quiero mencionarles a ustedes que el año pasado se publicó un consenso de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y de Perinatología con respecto al paro cardíaco en embarazo, que involucra condición de trauma y condiciones no relacionadas al trauma. Pero ya como tuvimos una charla el día de ayer de código azul o código B, pues en obstetricia, básicamente quiero invitarlos a leer el consenso. Y básicamente quiero hacer énfasis en esta lista de chequeo que nos plantea el consenso que debemos tener en el primer minuto del paro cardíaco en obstetricia. Se considera que una persona externa al grupo de reanimación debe sentarse a realizar esta lista de chequeo de tal manera que podamos tener todas las condiciones, y aquí hago énfasis en este paquete de cesárea que nos habló el día de ayer el doctor Vasco, para establecer que si en el minuto número 4 no logramos retornar a circulación espontánea, debemos iniciar la cesárea perimortem en el sitio en el que se presencie el paro, es decir, urgencias, sala de partos, unidad de cuidado intensivo o quirófano. En conclusión, entonces, planteamos las siguientes consideraciones. El trauma sigue siendo la principal causa de muerte materna de origen no obstétrico. Los principales mecanismos de trauma implican accidentes de tránsito, caídas y violencia, en diferente orden según la población que estemos estudiando, pero definitivamente los accidentes de tránsito representan el mayor porcentaje de los casos en Colombia y a nivel mundial. Definitivamente los cambios fisiológicos del embarazo establecen diferencias en el proceso de atención inicial y reanimación de la paciente embarazada con trauma, y por eso debemos tenerlos en cuenta. La severidad del trauma, clasificada por el score de severidad de la lesión, definitivamente no predice el desenlace materno y fetal, y por esta razón las pacientes clasificadas como traumas leves deben ser monitorizadas por un tiempo mayor del que se plantea en este momento, que es 4 a 6 horas. La recomendación es monitorizarlas por un tiempo mínimo de 12 a 24 horas. Definitivamente el embarazo no contraindica los estudios imagenológicos que se requieren en trauma, no se debe retrasar, pero la recomendación y obviamente la condición es que la paciente debe haber logrado las metas de reanimación que mencionamos antes de iniciar el proceso de evaluación. Y finalmente la cesárea perimortem, planteada como una estrategia para salvar la vida de madre y feto, pero principalmente de madre, sigue teniendo la regla de los 4 minutos, de tal forma que la lista de chequeo que plantea el consenso del año 2014 es importante para que podamos tener todas las condiciones para que el proceso se pueda realizar de forma adecuada. Muchísimas gracias.